Primera de Samuel, capítulo 7, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Parece que estuviéramos leyendo un capítulo más del libro de Jueces. Antes de Ruth está Jueces. Y cuando miramos en el libro de Jueces, decía: juzgó tanto tiempo, juzgó tantos años. En este caso está hablando de que alguien juzgó. ¿Quién dice juzgó? Dice juzgó Samuel. ¿Sí? Entonces, cuando dice juzgó Samuel, ¿qué estamos viendo? Samuel es como si hubiera salido del libro de Jueces. ¿Por qué hay una diferencia con Samuel en relación al libro de Jueces? Sabemos que en el libro de Jueces todo el pueblo que hacía constantemente se corrompía. Incluso algunos jueces, no todos, pero algunos jueces, tristemente no podían, si no es porque Dios los colocaba ahí, ellos no hubieran podido juzgar. ¿Por qué? ¿Quién es el que coloca? ¿Quién es el que quita y pone reyes? Es Dios. También miramos hace poco Romanos capítulo 13, versículo 2 y 3.
Toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Cuando Dios pone, efectivamente, ¿qué pasaba con los jueces? Juzgaban. Mientras ellos estaban, ¿qué se quitaban? Se quitaban todos los dioses, todos los baales. Dentro de poco ya nos vamos a acercar al libro de Reyes. Después de Samuel, vamos a leer 1 Samuel, estamos en 1 Samuel, después de 1 Samuel viene 2 de Samuel y después viene 1 y 2 de Reyes. Cuando miremos el libro de los reyes y también las crónicas, vamos a ver cómo mientras habían reyes, los reyes hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Sí hubo algunas pequeñas y contadas excepciones, pero la gran mayoría dice, hacía más mal que el hijo, el que heredaba el reino, hacía más mal que su propio padre. Aquí estamos viendo un juez. El corazón de Dios era en los jueces, porque ¿quién es el rey? Los jueces de quién dependían. Por ejemplo, Samuel. Nosotros sabemos Samuel era temeroso de Dios. Samuel, a diferencia del sacerdote corrupto que había, Elí, Samuel sí era temeroso de Dios. Samuel sí conocía de Dios. Al principio vimos cuando él no conocía de Dios. Dice, hay un momento en el cual Samuel no conocía, siendo ya muchacho, y no conocía de Dios, aún siendo criado por el sacerdote Elí. Pero en este caso, Samuel no solamente fue sacerdote, sino que juzgó a Israel. ¿Sí? A diferencia de los otros jueces eran de guerra. Bueno, Gedeón no, Gedeón era temeroso, pero sin embargo Dios lo puso al frente de un ejército, ¿sí? El ejército de los 300. Aquí cuando miramos, estos días que miramos Romanos capítulo 13, vamos a mirar Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Vamos a mirar el versículo 10. Romanos 13, el versículo 10. Romanos 13, versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando miramos la expresión cumplir, Dios no mira lo que mira el hombre. Delante de nosotros los hombres, cumplir es tengo que hacer. Nosotros tenemos fusionado cumplir con tener que hacer humanamente. Pero cuando miramos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para cumplir todos los estatutos, preceptos, así, que te ordeno, así, si cumple todos, dice, si oyeres, para poner por obra todos. ¿Qué es cumplir? ¿Qué es poner por obra todos los estatutos de la ley? Este versículo lo resume, ¿sí? Este versículo, ¿qué dice? Dice que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? No sé si se dieron cuenta, ¿no? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Ahorita lo acabamos de leer. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El cumplimiento, bueno, dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para sí, para poner por obra, vamos a leer ese versículo, ¿cómo dice exactamente? Deuteronomio capítulo, no pierdan que de Romanos capítulo 13, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 28, el capítulo que aman en casi todas las iglesias que se conocen como iglesias cristianas, aman mucho este capítulo. ¿Por qué? Porque los primeros versículos hasta el 14 son bendición, bendición, bendición. ¿Sí? Pero ¿cómo viene bendición? La cláusula, la letra pequeña de ese contrato está en el versículo 1. Dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Sí, así dice, ¿no? Acontecerá. Bueno, algunas personas dirán, uy, pero es que, ¿por qué dice todos? ¿Por qué dice todos? Luego no son 10 mandamientos. Toda ordenanza que sale de la boca de Dios ya es un mandamiento.
Si Dios dice, no andarás chismeando. Ah, pero conocemos también como estatutos, preceptos. Sí, pero son mandatos. Dios dijo, dile al pueblo, no hagan, no hagan, hagan así, no hagan así. En total, la ley está compuesta por 613. 613. La gente no conocía. La mayoría de las personas no. ¿Quién conoce exactamente esta cantidad? Los judíos. Porque los judíos, ¿cómo vivieron? El apóstol Pablo da testimonio. Los judíos vivieron con celo de Dios. Así vivían los judíos, con un celo ferviente de Dios. ¿Cuál era ese celo que ellos tenían? ¿Era un celo correcto o incorrecto? Cuando el apóstol Pablo dice, yo les doy testimonio, porque él fue de ellos. Cuando dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Dice, pero no conforme a ciencia. El celo que ellos tenían era un celo falso. Volviendo otra vez a Romanos capítulo 13, hoy ustedes... para algunos, por primera vez estarán escuchando cuál es el cumplimiento de la ley. ¿Así quieres cumplir la ley? Sí, ¿cuál es? Sí, la ley tiene que cumplirse. El cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a leer nuevamente ese versículo, el versículo 13, el versículo 10 de Romanos 13. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, presten atención, el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, si queremos saber qué es el amor, ¿sí? Esto que se vio en Samuel se ve hoy, leímos el capítulo 7 de Primera de Samuel, y preciso, es el capítulo 7. ¿Y de qué se está hablando? De un sacerdote que Dios también puso como juez. Dios también puso los anteriores jueces guerreros. Un sacerdote, sí, un sacerdote, pero este sacerdote también fue juez. ¿Qué dice este versículo? El cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, cuando vamos a hablar de amor, nosotros sabemos a dónde tenemos que remitirnos. Siempre que nombramos amor, pensamos en 1 Corintios 13. Desde el versículo 4 hasta el versículo 8 aparecen 16 características del amor. El amor no es jactancioso, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo propio. La última característica de esas 16, la 16ª. Si ustedes hacen la lista del versículo 4 al 8, aparecen 16 características. La última dice, el amor nunca deja de ser. Ya algunos hermanos entenderán por qué. Si dice el amor nunca deja de ser, se refiere a que el amor es eterno. El amor verdadero es algo que hace el ser humano. Lo que hacemos nosotros, ¿qué es? Lo que hace el ser humano, ¿qué es? Lo que hace el ser humano es vano, es efímero, es pasajero. Es como la niebla, como el vaho. No sé, cuando ustedes han estado de pronto en un paraje donde hay neblina. Cuando pasa la neblina, cuando ustedes pasan de pronto ven nublado. Si ustedes frenan el vehículo, se ahorillan, notarán que eso se va. Se demora un tiempo, un corto tiempo y se va. Así es realmente el ser humano. Todo lo que el ser humano llama amor, por ejemplo. Cuando veo una pareja de jóvenes o de adolescentes, en la época que estaban en el colegio, ay, cómo se decían palabras hermosas y dicen que se aman, ¿no? Ese es el amor del ser humano, se aman. Pero vemos esa escena cuando ya 10 años más adelante. Entró uno de los dos a la universidad, el otro no pudo. Y bueno, resultaron, como siguieron de novios, se casaron. Y una vez que se casaron, tuvieron hijos. Pero ya él la maltrató, ella lo menospreció. Así empiezan a haber conflictos. Entonces, ¿qué resultan haciendo? Se odian con todo el corazón y van ante un juzgado y parten esa casa que compraron mientras se casaron, ese apartamento, tienen que dividir los bienes. Están furiosos, enojados, no quieren, y hasta maldicen el día que la conocieron, el día que lo conocieron. Pero espere, uno devuelve la película hasta cuando estaban en el colegio, cuando salieron del colegio y se noviaron. ¿Cómo se veían? ¿Cómo decían? Te amo. Y las cartas que se escribieron, te amo. Así al final de la carta, te amo. Pero ¿por qué ahora dicen que se odian con todo su corazón y que no hay ningún otro ser en el planeta Tierra a quien odien más que esa persona que fue su esposo o su esposa? pero dijeron que se amaban, ¿no? Dijeron que se amaban. Ese es el amor del ser humano. El amor del ser humano es efímero, es pasajero. Pero el verdadero amor nunca deja de ser. 1 Corintios capítulo 13. El versículo 8. Ahí aparece la 16ª característica. Entonces, ¿qué es el amor? Ya que el amor no es lo que sale de nosotros, lo que sale de nosotros podemos llamarlo de muchas maneras. Deseo, pasión, querer,
no sé, tiene otros nombres, tiene muchos nombres, pero eso no es amor. Lo que sale del ser humano no es amor. Si tú quieres saber exactamente qué es lo que sale de tu corazón, puedes mirar en Marcos capítulo 7, versículo 21, del 20 en adelante. Ahí puedes mirar la lista de lo que verdaderamente sale de tu corazón. El amor es eterno. Por eso dice acá, el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, si el cumplimiento de la ley es el amor, ¿quién lo puede realizar? Tú puedes cumplir la ley, tú puedes darle cumplimiento a la ley. Por eso dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso, Deuteronomio 28, cuando dice, si oyeres atentamente, ¿sí?, para poner por obra todos sus mandamientos. Si tú descubres que el cumplimiento de la ley es el amor, ya tú descubres, ay, a mí me habían enseñado, ay, yo pensaba, en modo automático, sin que nadie me enseñara, yo pensaba debo esforzarme. Dios se agrada cuando yo deje de hacer algo. Eso se llama tu sacrificio. Y la Biblia dice que Dios está hastiado del sacrificio de nosotros. El ser humano, cuando tiene un corazón partido en dos, tiene un corazón, una parte sí dice que quiere a Dios, pero otra parte se quiere a sí mismo. Realmente no quiere a Dios. El ser humano no ama a Dios, porque el verdadero amor es el que nos dio Dios a nosotros. Dice la palabra que por Él nosotros estamos en Cristo. Así dice la palabra. No es por nosotros, es por Él que nosotros estamos en Cristo. Cuando miramos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, ya sabemos qué dice el versículo 18. Vamos a mirar qué dice el versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera encontrar en toda persona? Ayer hablamos cómo Dios ya bendijo a toda la humanidad. Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ya lo hizo. ¿Cómo fue que Dios bendijo a toda la tierra a través de Abraham? Porque le dijo, en ti, en Abraham, en ti serán benditas todas. Todas las familias de la tierra te incluyen a ti, o tú no eres una de las familias de la tierra. Sí, todas las familias de la tierra fueron benditas en Abraham. Aquí dice, pero lamentablemente hay personas para quienes es una locura. Dice este versículo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ahora, ¿qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz, para algunas personas que no sepan qué es eso de tome tu cruz cada día y sígame, o esto que dice acá de la palabra de la cruz, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Él pagó el precio que tú no podías pagar por tu pecado. Él murió por tu pecado, para que tú fueras redimido, para que tú fueras libre de la condenación del pecado. Jesús pagó en la cruz el precio. ¿El precio cuál era? ¿La paga del pecado cuál es? Bueno, si alguien no sabe cuál es el precio que se tenía que pagar por el pecado, hay un versículo, Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es la muerte. Ese es el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por ti. Él lo pagó. Cuando tú dices, pero sí, yo entiendo que Jesús pagó por mis pecados, pero yo soy pecador. Cuando tú dices que eres pecador, estás diciendo, sí, Jesús pagó, pero no pagó. Jesús pagó, pero no fue suficiente. Jesús pagó, pero yo tengo que hacer otra parte. Así, tiene lógica. La mayoría de las personas hablan del pecado de esa manera, pero están menospreciando lo que Él hizo. Si dice que Él pagó, si dice la palabra que la paga del pecado es muerte, que Jesús vino a morir por tus pecados y que Él fue a la cruz y murió por tus pecados. Él lo hizo, Él lo hizo. Entonces, ¿tú por qué dices que eres pecador? ¿Tanto así menosprecias la obra de Dios? No es tanto que tú quieras menospreciar a la obra de Dios, es que tú te amas a ti mismo. Porque te amas a ti mismo, tú miras qué sale de ti y no quieres que sea menospreciado tu sacrificio, tus ofrendas, tus ayunos, tus madrugadas, tus trasnochadas. Tú quieres que algo de eso tenga una validez delante de Dios para permitirte entrar al cielo. Pero tengo una mala noticia. Dios no mira absolutamente nada de eso. Acuérdense en Génesis capítulo 40, cuando aparece la obra del ser humano. La obra del ser humano.
La obra del ser humano es ese panadero. Ese panadero tenía 3 canastillos sobre su cabeza. Dice que en los primeros había pan blanco. El pan blanco es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta persona que tenía, ese panadero, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Se sabía mucho de la palabra. Tal vez fue pastor, tal vez fue líder de alguna iglesia. Sabía mucho de la palabra. Pero solamente hay un pequeño pero. En el canastillo de más arriba, que tenía toda clase de manjares de pastelería. ¿Qué es esos manjares de pastelería? Los manjares de pastelería, ¿cómo se hacen? Toca amasar. Por ejemplo, no sé si han visto las tortas. Las tortas toca amasar y decorar, colocarle figuritas y colocarle una capa de una cosa, otra capa de otra cosa. Así se hacen las tortas, ¿no? Tortas, o bueno, tiene otro nombre, ponqué. Bueno, no sé, de pronto hay una palabra que he dicho, torta o ponqué, que puede ser ofensivo en algún país, pero así se hace. Cuando una persona cumple años, van a una panadería y le compran, ¿cómo se llama eso? Sí se llama torta, ¿no? O ponqué. Sí, ponqué está bien. Bueno, digamos ponqué. Pastel. Sí, pues es un lenguaje bíblico. Toda clase de manjares de pastelería. Entonces llamémoslo pastel. Sí, creo que es el lenguaje más universal. Entonces así para hacer un pastel se necesita mucho ingenio, mucho trabajo del ser humano. Ese canastillo de arriba estaba tapando algo. ¿Qué estaba tapando? Los otros 2 canastillos. ¿Qué tenían los otros 2 canastillos? Pan blanco. Esa persona tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿qué quería presentar a Dios? Sus ayunos, sus desvelos, sus trasnochadas, su sacrificio, algo quería presentar delante de Dios. Por querer presentar algo delante de Dios, esa persona, ¿a dónde llegó? La interpretación de ese sueño, ¿para qué era? ¿Para vida o para muerte? Quienes han leído se han dado cuenta, para muerte. Contrario a eso, lo que Dios espera ver en nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha hecho que una persona quede registrada en la Biblia de una manera asombrosa delante de Dios? Sabemos que hay el primer versículo de la palabra maravillarse en sus diferentes terminaciones. La palabra maravillarse aparece de nuestro Señor Jesucristo. Él se maravilló cuando vio fe. Lo que Dios espera ver en nosotros es que la palabra haya entrado al corazón de nosotros. Por eso dice, si oyeres atentamente la voz de Dios. Un corazón decidido, Dios trabaja y ese corazón decidido va a ver la obra de Dios. ¿Cuál fue el primer corazón decidido? En Romanos 4 oímos hablar bastante de Abraham, el cual creyó en esperanza contra esperanza. Abraham, ¿quién es el padre de la fe? En la Biblia aparece únicamente 2 veces. 2 veces la expresión creyó a Dios. Y no sé si sepan, bueno, no sé si lo habían considerado. Creyó a Dios. Esa expresión creyó a Dios aparece únicamente 2 veces. ¿Cuándo aparece creyó a Dios? Aparece en Santiago capítulo 2, versículo 23. En Gálatas también aparece. Vamos a mirar la de Santiago. Vamos a mirar en Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice? Bueno, y las 2 veces que dice creyó a Dios, es refiriéndose a Abraham. Sí, a Abraham. Creyó a Dios. Esa frase es muy bonita, ¿no? ¿De quién se puede decir? Creyó a Dios. Únicamente se dice de Abraham. Vamos a mirar Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice, Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Esa frase, ¿no? Creyó a Dios. Solo aparece 2 veces en la Biblia. Solo 2 veces en la Biblia. 2 veces. Aquí dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, aquí dice, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero miren lo que dice al principio de este versículo. Y se cumplió la escritura que dice. Ahora, si solamente 2 veces aparece la expresión creyó a Dios y las 2 veces está en el Nuevo Testamento, ¿por qué aquí al principio de este versículo dice que se cumplió lo que dice la Escritura, que Abraham creyó a Dios? ¿Alguien sabe en qué parte del Antiguo Testamento aparece esta frase de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Y le fue contado por justicia.
Está en Génesis capítulo 15. Vamos a mirar, Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero curiosamente, si solamente aparece creyó a Dios 2 veces y es en el Nuevo Testamento, ¿cómo aparece en Génesis? Debe haber una pequeña variación, ¿no? Para que no se vea creyó a Dios, debe aparecer de otra manera. Vamos a mirar. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya vieron cuál es la variación, ¿no? ¿Cuál es la variación? Entonces, cuando están este versículo que aparece en Santiago, capítulo 2, versículo 23, que está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya ustedes saben dónde se encuentra. Se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero aquí, ¿cómo lo dice? Dice lo mismo, dice lo mismo. Sí dice que creyó a Dios, ¿o no? Sí, aquí dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el Nuevo Testamento dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que se cumplió lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo dice en el Antiguo Testamento? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, este versículo, ese paralelo, estos 2 versículos que acaban de ver, es importante que los tengan muy, muy claros y que los tengan presentes. Ojalá tenganlos anotados, ojalá se los aprendan. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar diariamente con personas que van a decir, Jehová es el diablo. Dios, sí, en el Nuevo Testamento, cuando dice Dios, ahí sí es de verdad. Pero en el Antiguo Testamento, eso que ese es el diablo. Así, hay personas que sustentan. Ahorita un señor que tiene mucha edad y está en TikTok y los videos de él están gustando muchísimo, pero es una persona que está difundiendo ese tipo de enseñanza. Le dice uno a esa persona, bueno, miremos qué dice Romanos, ¿sí? ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versículo 10? ¿Así? ¿Qué dice? ¿Y qué dice Santiago? De Romanos nos vamos a Santiago. ¿Y qué dice Santiago? Capítulo 2, versículo 23. ¿Y qué dice? ¿Dónde dice en las Escrituras? Aquí dice en Santiago 2.23 que como dicen las Escrituras, se cumplió lo que dicen las Escrituras. Pero dice lo mismo, solamente que cambia la palabra Dios por Jehová. Realmente, bueno, no es necesario ni siquiera discutir sobre la argumentación que tienen estas personas, pero es necesario que sepan, por si una persona de estas quiere hacer esa argumentación, usted le dice, explíqueme esos 2 versículos. Sí, con toda la argumentación que dice, explíqueme esos 2 versículos. Ya se les quita la tontería. Es importante para que pase lo que pasó en Abraham, para que se cumpla lo que se cumplió en Abraham, que creyó a Dios. Solamente de él dice creyó a Dios. Solo de Abraham dice creyó a Dios. Para que esto se cumpla, ¿qué pasó en Abraham? Abraham, cuando ustedes ven que él fue a sacrificar a su hijo, él no tenía duda. Eso ya lo hablamos más en detalle en otro en vivo. Él no tenía duda. No como en las películas que muestran que Abraham iba asustado, iba llorando, yo no quiero matar a mi hijo. Eso en las películas, pero cuando tú lees acá, tú te das cuenta que él iba dispuesto a hacer holocausto con su hijo. Y ya algunas personas saben qué es hacer holocausto. Pero él no tenía duda. Él tenía un corazón decidido. ¿Dónde aparece en la Biblia eso de tener un corazón decidido? No sé si se acuerden de Esther, capítulo 4, versículo 16. Ahí se ve un corazón decidido. Vamos a mirar Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. Después de Esdras, Nehemías, Esther. Antes de Job. Esdras, Nehemías, Esther, antes de Job. Esther, capítulo 4, versículo 16, dice, al final voy a leer la parte final de ese versículo, del versículo 16. Dice, y si perezco, que perezca. Esa frase célebre que dio Esther en ese versículo. Si perezco, que perezca. Ella estaba decidida, ella decidió su corazón. No hay persona que haya decidido su corazón y que Dios lo haya menospreciado. No, la persona que decide su corazón por oír la voz de Dios y creerla, Dios honra a esa persona. Vamos a mirar qué dice sobre el corazón decidido en la Biblia cuando una persona no tiene corazón decidido. Dice en Malaquías capítulo 2, versículo 2. Malaquías 2:2.
Malaquías es el último capítulo del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 2. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, y algunos ya saben qué significa el nombre de Dios. Ya lo hemos dicho, ya hemos dicho qué significa. Hicimos con un tablero, dibujamos las 4 letras que conforman el nombre de Dios y explicamos qué significa el nombre de Dios. Aquí dice, si no oyereis y si no decidís de corazón, decidir el corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Para que una persona se pueda decidir de corazón, para oír la voz de Dios, esa persona tiene que negarse a sí mismo. Mientras no se niegue a sí mismo, el enemigo, el que se opone, para que tú puedas decidir tu corazón a oír la palabra, es precisamente tu mismo corazón. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Tú crees que lo que sale de ti es lo que Dios recibe? Lo que sale de ti, léelo en Marcos capítulo 7, versículo 20, 21, 22. Léelo. Ahí te vas a sorprender lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo dice que sale de ti. Pero no nos vamos a ir sin mirar lo de, aquí dice, si oyereis. Lo dice, ¿no? Dice el 2.2, he aquí, si no oyereis. Es muy parecido a lo que dice en Malaquías, capítulo 28, versículo 1. Muy parecido. El versículo 15 de Deuteronomio, capítulo 28, dice, si no oyeres. El versículo 1 de Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente. Ahora vamos a mirar ya el último versículo, para terminar el último versículo. Vamos a mirar Proverbios. Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Proverbios el capítulo 1 solo tiene 33 versículos. El último versículo de Proverbios, capítulo 1. Vamos a mirar Proverbios, Job, Salmos y Proverbios. Proverbios capítulo 1, el versículo 33. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Es el contraste. Lo que hemos visto hasta ahora es si no oyeres. ¿Sí? Si no oyeres. Pero aquí está lo contrario. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muy hermoso este versículo, ¿no? ¿Y qué es lo que las personas tienen que oír? Las buenas nuevas. ¿Cómo se dice en griego? Evangelio. ¿Qué es lo que las personas tienen que oír para habitar confiadamente, para vivir tranquilos, sin temor al mal? Tienen que creer, oír el Evangelio. El Evangelio lo hemos explicado. Hoy el tiempo, bueno, ya es muy corto. Vamos a explicar el Evangelio en un minuto. El Evangelio es buena nueva. Pero ¿cuál es esa buena nueva? La buena nueva es que Jesús ya pagó por tus pecados. La paga del pecado es muerte. Casi todo el mundo sabe ese versículo. La paga del pecado es muerte. Jesús, cuando Él murió, Él dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz murió, Él murió para pagar la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 habla de nuestro Señor Jesucristo y dice que Él efectuó la purificación de todos nuestros pecados. Si tú logras creer esto, eres justo, has sido justificado. Y si aún te parece muy grande ese título de ser justo, lee el versículo 24 de Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él ya te justificó. Tu pensamiento te va a decir lo contrario. Para que tú puedas luchar contra tus pensamientos, la fe viene por el oír. Para eso se creó este perfil, para que tu fe no flaquee, para que siempre la fe esté en ti, tienes que escuchar la palabra. Si tú crees que hoy, por haber creído, ya mañana vas a seguir creyendo, mañana necesitas
el pan de cada día. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que nosotros, ¿qué debemos tener en el corazón? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué creen que estamos haciendo este en vivo todos los días? No es porque no se sienta una satisfacción emocional o porque TikTok me esté pagando para hacer esto. Es para que tú recibas ese alimento cada día. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para recibir ese pan de cada día, para recibir ese alimento espiritual. La fe en nosotros, y no es de nosotros, la fe viene de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Como leímos hoy, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y quién es el amor? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo por nosotros cumplió las 16 características del amor. Permite que las personas que asistieron el día de hoy y que escucharon, que pudieron tener oídos para oír, permite que reciban la salvación. Te pedimos por todos. Ten misericordia aún de aquellos que se estaban distrayendo por haber estado confiando toda su vida en sí mismos. No es culpa así de ellos, ha sido únicamente por ignorancia. Ellos no sabían que el enemigo se disfrazaba de lo que ellos creían que era su pensamiento. Lo que no les quiere dejar oír la palabra es su astucia, su aparente sabiduría, porque profesando ser sabios, las personas, sin darse cuenta, se tapan los oídos a la gracia para poder recibir la salvación. Te pedimos por todos, con un mismo corazón, con los hermanos que ya son salvos y que en ese momento están orando, te pedimos para que todos los que hoy asistieron y escucharon, inevitablemente puedan recibir la salvación. Para ello es necesario, primero que todo, que se den cuenta que no eran salvos. Las personas que pensaron que porque llevan 30, 15 años asistiendo a alguna iglesia y que ya han sido hijos de Dios, la persona debe darse cuenta, si hasta hace poco se consideraba pecador, no le habían enseñado cómo ser salvo. Ten misericordia de todos y permíteles que no se sigan autoengañando, que no quieran seguir arrastrando a una congregación que nunca les había enseñado la salvación y quieran como tratar de mezclarla con la salvación. El corazón que Satanás quiere poner es que las personas crean que siempre han sabido, que siempre han conocido, pero cuando contestaron que eran pecadores, permite que puedan reflexionar, permita que se puedan dar cuenta que habían estado engañados. Si no se pueden dar cuenta, si no te pueden dar gloria y honra, y si quieren mezclar como si fuera suyo propio, ese es el mismo corazón de Satanás. Te pedimos para que tengas misericordia de todos los que asistieron el día de hoy. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.